Buen día, amada Iglesia del Señor. En este día maravilloso, anhelo traer un mensaje dirigido por el Espíritu Santo de Dios y fundamentado bíblicamente en el Evangelio de Juan, capítulo 10 y versículos 27, 28 y 29. Y dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y me gusta lo que el Espíritu Santo me comunicaba y hablaba a mi corazón para traer a este mensaje. Y es que ciertamente la traducción al lenguaje actual habla de las ovejas del Señor como los seguidores. Y la traducción al lenguaje actual en el versículo 27 del capítulo 10 de Juan dice: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Dice: mis seguidores me obedecen. Y impacta mi corazón ver cómo la palabra es clara y dice que cuando somos seguidores del Señor, le conocemos. Cuando nosotros sabemos a quién seguimos, no solamente sabemos quién es, sino le conocemos. Y dice que Él también nos conoce a nosotros. Pero dice la palabra que somos como ovejas que reconocemos la voz de un pastor. O sea, aquellos que nos dejamos guiar por el Señor, aquellos que nos dejamos guiar por la autoridad y aquellos que entendemos que conocemos la voz del Señor como ciertamente las ovejas reconocen la de su pastor. La palabra me gusta porque en traducción al lenguaje actual, el versículo 27 dice: mis seguidores me obedecen. Es decir, que claramente habla el Señor de que cuando somos seguidores de Él, no solamente escuchamos su voz, sino la obedecemos. Entendemos que Él es nuestra guía, que Él ha puesto pastores y autoridad para ciertamente también obedecer su voz y atender su mensaje. Por eso hoy quiero que entendamos lo importante, y es lo que el Señor quiere hacernos entender, que cuando somos sus seguidores, Él nos da vida eterna. Dice la Biblia que ya no nos quitará más esa vida eterna y que Dios nuestro Padre nos las ha dado. Dice que Él reconoce, Jesús reconoce en el verso 29, dice la Reina Valera: mi Padre me las dio. O sea, hablando de las ovejas, dice Dios que el Padre le dio las ovejas y que Él es mayor que todos. Y esto muestra dos cosas importantes, y es que nosotros somos ovejas del rebaño del Señor, que es nuestro pastor, y por lo cual tenemos la promesa de que nada nos faltará. Pero que ese pastor, que Jesús, ciertamente le fueron entregadas las ovejas que somos nosotros a través de Dios. Fue Dios, dice la palabra claramente, quien se las dio. Pero dice otra cosa más el Señor Jesús, y Él me las dio, es mayor de todos y nadie me las puede arrebatar. Y Él reconoce en el Padre, Jesús reconoce en el verso 29 en el Padre, que no solamente les ha dado las ovejas que somos nosotros, sino que Él es más poderoso que todos. O sea, Jesús anhela que tú y yo reconozcamos su autoridad, nos dejemos pastorear por Él y nos sujetemos a su dominio y a su pastoreo, porque Él reconoce a Dios también como mayor que Él. Es imposible ser sujetos a autoridad si no somos realmente autoridad. Y igualmente tampoco podemos pretender ser autoridad si no nos sujetamos a una autoridad específica en esta tierra. Así que lo que el Señor quiere hablarnos en esta hora es: oigamos su voz, sujetémonos a Él y hagamos de esa palabra vida en nuestra vida. Por eso el versículo 27 en Reina Valera dice: mis ovejas, o sea, los seguidores de Jesús, oímos su voz y Él las conoce. Y nosotros no solamente conocemos al pastor que es Jesús, sino también le seguimos. Y por eso Juan capítulo 5 y verso 37, haciendo referencia a la palabra de Dios, de los testigos de Cristo, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Yo quiero que entendamos algo, y es que tenemos que oír la voz de Dios. Tenemos que dejarnos pastorear por Jesús y por las autoridades que Él ha establecido en esta tierra. No solamente para guiarnos,
no solamente para oír una voz más, sino como dice TLA, porque eso nos traerá vida eterna y nos dará la oportunidad de ser guiados por el mejor de todos, y es el buen pastor llamado Jesús. Pero hay algo importante que dice la traducción al lenguaje actual, y es que dice que no solamente nosotros como seguidores lo conocemos y Él nos conoce a nosotros, es decir, hay una relación entre el pastor y las ovejas, entre los que le siguen y aquellos que son pastoreados. Pero también termina TLA el verso 27 asegurándonos: mis seguidores me obedecen. Es decir, no basta solo con escuchar la voz del Padre, no basta solo con escuchar la voz del pastor dirigida por el Espíritu Santo. Es importante obedecerla para obtener vida eterna, bendición y la oportunidad de ser guiados ciertamente por aquel que cada vez que nos habla no solamente nos conoce, sino hará que le sigamos, entendiendo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Le bendigo con toda bendición del cielo en este día especial y le ruego al Señor que nos bendiga cada día y que nos dé la sabiduría suficiente para intimar con Él y poder escuchar su dulce voz.